Hoy vamos a ver con ustedes estudios epidemiológicos descriptivos dentro del curso de Metodología Científica 1. Nosotros somos docentes del Departamento de Medicina Preventiva y Social, Facultad de Medicina de la UDELAR. Mi nombre es Mariana Gómez y quien va a acompañarme en la actividad de hoy es Nicolás Curioni. Entonces comenzamos a ver el tema que hoy nos ocupa. Bueno, en esta diapositiva lo que mostramos es un esquema de cómo se clasifican los estudios epidemiológicos con fines didácticos. En el eje vertical tenemos a los dos extremos los estudios de tipo analítico y en el otro extremo los de tipo descriptivo. Finalmente sabemos que los mismos pueden estar dirigidos a estudiar individuos o indicadores poblacionales, que esto corresponde al eje horizontal. Nos vamos a detener hoy en los descriptivos, que allí están mencionados como transversales porque los estamos ejecutando en un mismo momento con relación al tiempo, a la temporalidad del estudio. O podemos hacer un descriptivo con relación a una serie de casos vinculados al problema de interés, o eventualmente ya pensando en la construcción de indicadores poblacionales, o que nuestro objeto son esos indicadores poblacionales, estudiamos y realizamos un descriptivo de tipo ecológico. ¿Cuáles son esos estudios? Bueno, ya fue dicho: descripción de caso, descripción de más de un caso, o aplicado a un grupo poblacional o a grupos poblacionales de interés en particular. Como se menciona en la diapositiva siguiente, este tipo de trabajos muchas veces son considerados de tipo exploratorio, capaces de generar hipótesis que deberán ser probadas a través de otro tipo de estudio epidemiológico, como puede ser un analítico o de intervención, y por lo cual es aceptado que este tipo de investigación es capaz de generar una evidencia más débil en términos de fenómenos de causalidad. ¿Qué preguntas pueden responder este tipo de investigaciones? Bueno, pueden ayudarnos a definir con mayor claridad el problema, presentarnos la magnitud de ese problema, a quiénes afecta, en qué lugares se da, ya sea puede ser una pequeña localidad, puede ser un barrio, puede ser una región, y cuándo, en qué momento se dan este problema que estamos queriendo investigar, en qué momento en el tiempo se da, si es estacional, si es en el día, si es algunos días de la semana, etcétera. Entonces, como decíamos, nos permiten describir regiones, países, áreas, nos permite conocer algunas características de las personas que pueden verse afectadas por este problema o no, exentas de ese problema, con sus características propias como edad, sexo, la raza, el estado civil, el nivel socioeconómico de pertenencia, y a su vez, a partir de este análisis descriptivo, nos podemos llegar a plantear hipótesis que deberían ser probadas con otro tipo de diseño que algunos califican de más duros, aunque sin despreciar este tipo de abordaje. Con relación a esto, entonces decíamos, en nuestra diapositiva 7, vamos a poder conocer cuál es la frecuencia y la distribución del daño
cualquiera sea no estamos haciendo referencia únicamente a daños en términos de enfermedad, sino con relación a problemas de salud pública. Nos va a permitir identificar grupos y factores de riesgo y o factores protectores, cómo se dan los procesos de salud-enfermedad y la descripción de casos que hoy hacíamos referencia. ¿Dónde obtenemos la información y cómo la obtenemos la información para la realización de estos estudios? Bueno, las fuentes, y esto lo van a encontrar descrito en la mayoría de los materiales a los cuales ustedes accedan y cualquiera sea el tipo de diseño que estemos haciendo referencia, podrá ser primaria, quiere decir que el investigador fue y obtuvo directamente de las personas involucradas esa información. O podrá ser secundaria, hubo otros investigadores u otras fuentes de datos que ya con información ya recolectada que el investigador va a usar para producir el conocimiento. Esto, como decíamos, se aplica a los diferentes estudios epidemiológicos que no son otra cosa que estudios poblacionales, en este caso poblaciones humanas. Según el momento de la recolección de datos, bueno, en ese caso sabemos que hay registros que son permanentes, como pueden ser los registros de mortalidad, el registro civil, o aquellos que se aplican periódicamente, como pueden ser los censos que se hacen cada 10 años, las encuestas económicas que tienen otra periodicidad, etc. Ahora, podemos ir a observar, podemos ir a hacer una entrevista o tenemos un cuestionario que nos permite recoger esa información. Si el cuestionario se lo estamos aplicando a nuestros sujeto-objeto de investigación, bueno, en ese caso hay distintos tipos de cuestionarios y ahí está mencionado uno en particular, como puede ser el que la persona responde por sí misma a las preguntas que se les hace, pero hay una gran variedad y hoy no lo vamos a ver en particular porque esto podría ser objeto de una conversación mucho más extensa. A modo de resumen, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de estudio? Bueno, nos permiten identificar esos patrones, como decíamos, de daño y o efectos y o factores de riesgo y o factores protectores, grupos de riesgo, formular hipótesis. ¿Y por qué decimos que tienen menos problemas éticos? Bueno, lo decimos porque en realidad no son estudios de intervención, sino que son estudios de tipo observacional. Y eventualmente, dependiendo del tipo de estudio que nosotros estemos planteando, por lo general estos resultan ser más económicos. Claro que todo depende del tipo de trabajo que estemos realizando, porque si queremos abarcar un gran número de población y investigar muchas características de esa población, en términos económicos puede ser muy oneroso también. Y ya está. Las desventajas, como decíamos anteriormente, no estarían, desde su diseño, no estarían orientados a testear, a probar una hipótesis. Tampoco desde su diseño nosotros estamos definiendo un grupo control. Y con relación a los fenómenos de causalidad, no nos permiten de ninguna manera ser concluyentes, sino que nos orientan en que podría haber un fenómeno de causalidad envuelto en las relaciones que nosotros estamos encontrando. ¿Cuáles son? Como saben, nosotros nos vamos a dedicar en particular a analizar un artículo que se ha seleccionado con fines didácticos
y como una descripción general lo que podemos encontrar en el formato más frecuente de los artículos que se publican con relación a estudios epidemiológicos, en su estructura, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Bueno, le vamos a pedir en su formato clásico que tenga una introducción donde por lo general se nos ubica en tiempo y espacio y se nos ubica con relación al problema. También al final de la misma deberíamos encontrar los objetivos del trabajo. Los autores en metodología nos van a relatar qué método emplearon y cuál es el fundamento del mismo. Nos van a decir cuáles son los resultados y los van a presentar de la forma más clara posible a través de tablas, de gráficos, de estadísticos, de resumen y de dispersión. Y finalmente vamos a encontrar una discusión. ¿Discusión con quién? Discusión de nuestros resultados con relación a otros autores, a otros antecedentes que hayan abordado el mismo problema que es objeto de nuestra investigación. Y finalmente vamos a concluir. En la conclusión nosotros tratamos de decir, resumir qué es lo que podemos rescatar esencialmente del trabajo que hemos realizado y que queremos que de alguna manera, que consideramos que tiene aplicabilidad, que puede ser usado y que puede contribuir a mejorar la salud poblacional. Bueno, y es así que llegamos entonces al final de esta presentación. Queremos agradecerles su atención. Esperamos que hayamos contribuido un poco a introducirlos en este tema y los esperamos entonces en las segundas instancias de este curso. Saludos a todos. Bueno, gracias.